para pagar la cuenta. Que hay una especie de estafa que se hace aquí con los tabacos, excepto la Visa americana, la Mastercard americana. Salud. Mi primera vez en Cuba. Lo que más que me ha gustado de Cuba es Este es sándwich cubano. Y ahora los llevo a ver la magia. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Evelyn y hoy vamos a tener una tarde de lujo en La Habana porque miren dónde estamos. En el Hotel Manzana, estamos en el Hotel Manzana Kempinski. Es un lugar donde hace ya más de 2 años que no entro. Y tengo unos amigos acá de Puerto Rico que me embullaron, Evelyn, vamos a subir, y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Tener un atardecer en una terraza en La Habana. Así que acompáñenme. Pero quédate hasta el final porque hoy te estaremos hablando sobre una de las estafas más comunes que le hacen a los turistas aquí en La Habana Vieja. Y nos ofreció tabaco, ¿verdad? Y entonces le dijimos que no. Para llegar hasta el Manzana Kempinski tomé un visitaxi, que es uno de los transportes más usados aquí dentro de La Habana Vieja. Y cruzando el famoso bar El Floridita, pues llegué al Hotel Gran Manzana Kempinski, que la ubicación es súper céntrica porque está frente al Parque Central y a unos pocos metros del Capitolio. Este sitio, construido a partir de 1890 y nombrado en 1894 como la Manzana de Gómez, se convirtió en el primer centro comercial de estilo europeo de Cuba y fue el primer bloque construido en Cuba para uso comercial puro. Aquí tenemos al Jíbaro y a María Cristina. Por ahí les voy a estar dejando los Instagram en la descripción del video. Vamos a entrar. Ustedes saben el alivio que yo siento de no tener que abrir la puerta. Ustedes saben el trabajo que yo paso para abrir una puerta en Cuba. Aquí van viendo la entrada. ¡Qué belleza! Nos están explicando que primero vamos a subir a un bar y luego, porque hay un evento, y luego pues subiremos a la terraza. Vamos a ver cómo está ese evento y bajamos por ahí mismo. Estamos, creo que en el segundo piso. Buenas tardes. Pero acabo de ir al bar porque yo estaba preocupada desde que entré. Yo preocupada con el pago y me dice él que aceptan todo tipo de tarjeta, claro, excepto la Visa americana, la Mastercard americana, pero que aceptan todo tipo de tarjeta MLC, moneda nacional. Pero en el momento en que hice este video, el MLC estaba valorado a un MLC por 24 CUP, mientras que en el mercado informal lo valoraban sobre los 100 pesos aproximadamente. Pero eso ha cambiado y en estos momentos en el mercado formal un MLC es aproximadamente 110 pesos cubanos, mientras que en el mercado informal ya está llegando a los 150 pesos. Después de echar un vistazo al menú del segundo piso, pues decidimos probar suerte en la terraza. aquí nos hemos colado en el rooftop. Pues yo quiero un sándwich cubano. Gracias. Que no he probado ningún sándwich cubano en Cuba. Lo he probado en mi país, pero acá. Sí, a mí me encanta. Pues, gracias. Y ven la diferencia. Cuando lo pagas en USD, mira lo caro que ves, mientras que si lo pagas en COP,
Y yo estaba comentando con los muchachos que para la vista tan espectacular que hay desde aquí, realmente los precios no son tan caros. Y aquí nos traen las bebidas, los daiquiri de mango y el mojito. ¡Salud! Oye, María, está bien bueno, lo probé antes de Uy. tiempo. Y ahora nos toca hacer una foto con esta vista tan maravillosa que no me canso de elogiarla, al Capitolio, el símbolo de La Habana. Ok. A ver, el daiquiri no es la gran cosa. O sea, no esperé mucho, pero es que por el precio y la vista, aquí creo que todo lo que vale es la vista. Aquí ven el sándwich que viene acompañado. Esto parecen como... Déjame ver. Este es el sándwich cubano. Yo le di una mordida. Jamón, cerdo asado, mayonesa, queso. Y como le comentaba a mis amigos de Puerto Rico, este es el primer sándwich cubano que como en mucho tiempo, porque para encontrarlo en la calle con todos estos ingredientes realmente es muy difícil. Creo que por tratarse de un hotel como este tienen la facilidad de preparar algo así, aunque lo vean ordinario, porque lamentablemente para los privados no funciona igual. Benny ya está haciendo con María Cristina un resumen después de una semana en Cuba, de ver la parte turística, la parte no tan turística, la Cuba real también. Lo que más que me ha gustado de Cuba es su gente, la esencia, la comida, la calidad de personas que son, de verdad son bien buena gente, y además de todas las obras naturalmente que ustedes tienen, es hermoso. ¿A dónde has ido, Bernie, en una semana? Bueno, he estado a Varadero, fuimos a las terrazas, fuimos a Viñales, La Habana, buceamos también, fuimos a Tropicana, que eso es un show clásico. ¿Estuvo bueno el show? Sí, de verdad. Estuvo que sí. bueno, vale la pena reservarlo. Muy bien. Y la fábrica de arte, súper Anótalo ahí. fábrica de arte. ¿Y tú, Cristi? ¿Qué nos dices después de una semana en La Habana? ¿Qué haces? Mi primera vez en Cuba, me ha encantado, de verdad que sí. He visto desde la necesidad que pasan ustedes los cubanos, me choca mucho y lo digo abiertamente, el que pueda venir, el que pueda ayudar, el que pueda cooperar con estos amigos cubanos va a ser de mucho agradecimiento para ellos. Y aparte de eso, me ha encantado Varadero, espectacular, la experiencia en Viñales, pasear por aquí con Evelyn. Ha sido, Gracias. de verdad que una muy bonita experiencia que me voy a llevar con mucho cariño. Ay, muchísimas gracias. A ti. Siempre son bienvenidos. Gracias. Con Benny y con Cristi, el día que les estuve grabando, que estuvimos visitando los barrios más humildes de La Habana Vieja, que ellos trajeron ayuda para toda esa familia, nos pasó algo de lo que yo había escuchado hablar, incluso a mis propios huéspedes. Hay un obispo. Resulta que hay una especie de estafa que se hace aquí con los tabacos. No sé si te acuerdas, Bernie, venían dos personas. No, primero venía un señor. Venía un señor. Y nos preguntó bastante información, que de dónde veníamos, que dónde nos estábamos quedando. Fueron varias preguntas y nos ofreció tabaco, ¿verdad? Y entonces le dijimos que no, se fue. Él habló que hoy era el día del festival. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. Hoy era el día del festival, como quien no quiere las cosas. Vayan para la Casa de la Música, hoy es el día del festival, cierra a las 3:30, hoy el precio es como que muy bueno, algo así. El señor se fue, él nos dijo eso, hoy es el día del festival, hoy es buen precio, hasta las 3:30 que cierra, que él quiso como interactuar. Incluso no se dio cuenta que yo era cubana, yo me quedé calladita, porque hay gente que piensa que soy dominicana por el acento, y es que soy oriental. O sea, esa información él se la dio a una pareja. A ver ni lo que nos dijo la pareja. Mis amigos de Puerto Rico, ¿cómo están? Y empezó a hablarnos ahí. Nos estamos hospedando en el mismo hotel. Están en mi palacio, ustedes están en mi palacio. Sí, estamos Y hospedando nosotros en mi no hotel. estábamos en ningún hotel, nosotros estamos en un Airbnb, así que le quedó mal. Sí, no se lo creyó, ni él mismo se lo creyó. Lo que pasa es que cuando ya yo vi que ese señor preguntó tanto que se fue, yo se lo dije, seguro ahorita viene otra persona, y bueno, en este caso fue una pareja que vino, ya le había dado la información. Y
vecinos, mis amigos, eso que les acabo de comentar. Están hospedados ahí en mi hotel, en el Palacio. Mentira, ellos no estaban hospedados en ningún hotel. Acuérdense que es el día de tabaco, qué buen precio para que lo compren. Y al final ya ellos sabían y le dieron larga. Cuando escuchen una historia similar de que mira, mis amigos, No se dejen. no se dejen que eso es estafa. Y ahora los llevo a ver la magia. Miren qué escena esta por la noche. Bueno, aquí ha llegado la cuenta. Total son 1.636. Ahora vengo a pagar. Se paga acá en la puerta. Buenas noches. Para pagar la cuenta. Bueno, ya saben que si vienen tienen que traer su tarjeta porque el método de pago es con tarjeta. Sí, me tiro, me dirán algo ahora mismo. Prueba, no sé, vamos a dejar que prueben. Según lo que pase con él, nosotros nos tiramos nosotras. Estaba hablando aquí con Bernie que cuando llegamos nos hicieron el cuento de que había un evento, que todavía no lo creo, un evento que no podíamos subir. El arriesgado fue Bernie que decía, vamos a subir. Y en el segundo piso nos dijeron, bueno, sí, pero suban, ¿quién les va a avisar? Y mira, si Bernie no nos dice nada, todavía estuviéramos en el segundo piso dando vueltas. Estamos saliendo del hotel, ya se acabó la magia, estamos de vuelta a la realidad. Bernie, ¿qué te pareció la experiencia de tomar algo en rooftop? De verdad que sí, un hotel espectacular. Yo creo que de los más lujosos que hay en todo Cuba debe ser, este debe estar en esa lista. ¿Sí? Sí. ¿Te llamó la atención realmente? Mucho, de verdad que sí. La ubicación. Y la vista Excelente. con el Capitolio, todo bien lindo. ¿Por qué fue que te llamó? A ver, ya tú lo tenías en mente, ¿te llamó la atención por la vista? Porque te Había imaginaste. visto a Rooftop en Instagram, fotos. Ah, en Sí. foto. Entonces, sabes que bueno, uno busca por Instagram a donde quiere ir y ¿Y la comida cómo la viste? estuvo bien. Digo, comimos un sándwich cubano. ¿Sí? Yo no había probado aquí el sándwich en Cuba y me gustó. Muy bueno. Y los tragos también. El daiquiri de mango estaba bueno. ¿Te gustó? Y el sándwich cubano también, sí. Me gustó. Aprobado. Aprobado. Ya le voy diciendo adiós a Cristi y a Bernie. Ya se van mañana. Un placer. Cuídense. Bueno, recuerden dejarme sus comentarios sobre la experiencia, todo lo que les mostré que podían hacer en este lugar. Y recuerden que pueden apoyarme suscribiéndose al canal y compartiendo este video. Así que ya sin más me despido desde el Manzana para el mundo. Hasta la próxima.